Disculpen la falta de práctica en manejarme en estos escenarios. Decía Pablo recién que un evento como estos tiene que ser un evento para la discusión. Y agrego, no tiene que ser un evento para las ideas formadas, para las ideas consolidadas. Entonces, esta presentación que vamos a hacer en estos 15 minutos, que es un resumen de un documento que le presentamos al proyecto y que pueden acceder a él a través de la página, tiene un poco esa idea de empujar ideas, de generar discusión. En consecuencia, no se trata de opiniones acabadas, sí se trata de conclusiones que uno va sacando de esa práctica y de dar un aporte para esa discusión. Y creemos que en ese sentido es un buen comienzo, comenzar presentando ideas que abran el debate. El primer tema la primera cuestión que queríamos plantearles es el tema actual de las limitaciones y excepciones. ¿Qué son las limitaciones y excepciones? Bueno, son los usos de obras que están protegidas o que estarían protegidas por el derecho de autor, pero hay determinados usos en determinadas circunstancias que no quedan alcanzados por el derecho de autor y en consecuencia el autor no puede ejercer los dos derechos que en general tiene sobre los usos protegidos. El derecho de gobernarlos excluyendo a terceros, es decir, la necesidad de pedirle autorización al autor, y en la gran mayoría de los casos, no en todos, son usos que no generan a favor del autor una remuneración. ¿Y por qué existen las limitaciones y excepciones? ¿Por qué hay usos de las obras que están excluidos de los derechos de autor? Bueno, porque esos usos cumplen funciones. La primera que nosotros entendemos a destacar es que hacen posible el equilibrio entre la protección del derecho del autor y el acceso de la sociedad. Y ese equilibrio es el que estimula la creación. El desequilibrio en la protección o en el acceso no genera el ambiente más propicio para la creación. Es cierto que el fundamento proclamado y cierto de los derechos de autor es justamente generar el estímulo a la creación. Pero sin un acceso al conocimiento, tampoco la creación es posible. Y también constituyen las limitaciones y excepciones una herramienta para el cumplimiento de políticas públicas en materia de educación y cultura, como lo vamos a ir viendo. Entre otras cosas porque dan garantía para el acceso y la difusión de la información y del conocimiento, como venimos diciendo. Abren la circulación a esa carretera del conocimiento y de la información. ¿Qué pasa en Uruguay? Las limitaciones y excepciones, a mi entender, también cumplen una función legitimadora del propio derecho de autor. Cuando una sociedad reconoce y los autores reconocen que hay determinados usos que quedan libres de sus propias obras, en realidad lo que están haciendo es legitimando su propio derecho de autor. Porque están diciéndole a la sociedad que esos usos que son indispensables para ellas no son alcanzados por ese derecho que justamente reclaman. Entonces, creo que hay que ver las limitaciones y excepciones no como una resta al derecho de autor, sino como un fuerte legitimador de esos derechos. Decíamos que la ley del Uruguay, que fue actualizada en el año 2003, mantiene un conjunto de limitaciones y excepciones, una disposición en el artículo 45, igual al que era en el año 37. Y la primera conclusión que se puede decir es que una norma concebida en el año 37 no va a dar respuesta
a las necesidades de una realidad 70 y pico de años posterior, 75 años posterior. Y entonces, ¿cuál es el problema de la inadaptación? Bueno, primero la incertidumbre. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Dónde tengo que remunerar o pedir autorización al autor o dónde puedo actuar libremente? Y cuando hay incertidumbre, eso frena el desarrollo de iniciativas, porque nadie invierte tiempo, nadie hace proyectos si el riesgo aumenta. Cualquier iniciativa, sea lucrativa o no, supone asumir un riesgo. Y la norma, las normas, las leyes, lo primero que tienen que hacer es generar certidumbre. ¿Qué tipo de limitaciones y excepciones se necesitan para la educación? Bueno, necesitamos que nos den definiciones, que nos den certidumbres en cuanto a qué. Por ejemplo, hablando de los temas de actualidad, en cuanto a qué se puede copiar y qué no se puede copiar. ¿Cuánto se puede copiar? ¿Qué se puede fotocopiar? ¿Hasta dónde va lo lícito en una fotocopia y hasta dónde y cuándo ya se vuelve ilícito? ¿Hasta cuándo podemos subir cosas a las redes o bajar cosas de las redes? ¿Y quiénes son los autorizados para eso? ¿Todos? ¿El profesor, los alumnos, la clase, la facultad? Para poner ejemplos. En el Uruguay no tenemos consagrada una excepción que está ampliamente difundida y que se conoce como de uso privado, que nos permite realizar copias en el ámbito personal, en el ámbito íntimo, y al no estar consagrada esa excepción, esos usos de las obras en el ámbito personal, no comercial, las copias de respaldo, las copias para consulta, el préstamo, pueden llegar a constituir usos que transgreden el derecho de autor. Usos ilegítimos. Nosotros creemos que la excepción de copia privada, antes que la excepción para educación o para actividades culturales, tiene su importancia porque tiene que ver con la libertad de la persona y con el desarrollo de las capacidades de la propia persona. Con la persona en el ejercicio de su libertad y con el derecho de la persona al desarrollo de sus capacidades. Y en el Uruguay constituye un delito. Sí, un delito. Porque al no estar esa excepción y al haberse consagrado un delito de multa para quien realice la reproducción de obras o interpretaciones o de fonogramas o usos no admitidos de emisiones, aún sin ánimo de lucro, es pasible de una multa. Pero no solamente es pasible de una multa, sino que va a tener un antecedente penal. Y si le llega a pasar que la desgracia de que se ve comprometido otra vez con la ley penal, va a tener un antecedente. Eso ya lo dijimos. Bueno, ¿y cuál es la situación de aquellos que arrancan la cadena de la producción de conocimiento? Y bueno, el mercado hoy está dominado por unas pocas corporaciones transnacionales que gobiernan la producción editorial, musical y audiovisual. No estoy diciendo ninguna noticia con esto. Y con esto estoy diciendo que la función de productor, de representante o de editor, la estoy demonizando, no. Porque están las editoriales nacionales, porque están las editoriales independientes y porque están los productores nacionales, porque está Ayuí Tacuabé y vamos a meter en la misma bolsa a todos. Creo que no, pero no podemos dejar de desconocer una realidad que es evidente. Incorporemos esa realidad evidente, incorporemos que están los grandes del cine y que están los grandes de la música y las grandes editoriales que dominan el panorama. Porque si no incorporamos esa realidad, no estamos haciendo un análisis adecuado y no vamos a poder luego
generar la normativa que nos asegure ese equilibrio que estamos buscando. Y seguro el autor, el intérprete, el artista se encuentra ante esas empresas en una situación de desventaja y con una capacidad de negociación limitada. Esta es una realidad. Habrían acá en la sala decenas de ejemplos para contar. ¿Qué pasa? Se establece la cesión, la posibilidad de cesión, pero en esos contratos donde hay una parte débil y una parte fuerte en general, no hay lo que se llaman normas de protección. En el Uruguay no las hay, pero en una gran cantidad de leyes de derecho de autor, la mayoría, esos contratos están regulados. El contrato de edición, de producción y de representación están regulados. ¿Están regulados por qué? Sí, para que haya una circulación equilibrada, para que haya una igualdad contractual, pero también para proteger al creador original. ¿Cuál es la otra situación que se está dando? Y que forma parte del avance de la ciencia, del avance del conocimiento. La actividad creativa hoy, en una parte muy importante, es colectiva. Está dejando de ser individual. La obra cinematográfica, la obra audiovisual da cuenta de eso. Es cierto, la obra literaria todavía sigue siendo en gran parte hija del autor individual, pero cada vez menos, porque además la evolución de la sociedad, la evolución de la tecnología genera nuevos tipos de obras, nuevas formas de creación. Y esas formas de creación, por su complejidad y por las posibilidades que dan, tienen carácter colectivo. Y si tienen carácter colectivo, hay que manejar su titularidad de alguna forma. ¿Y qué pasa? Que en una parte importante de la creación se dan en situación de una relación de trabajo o de encargo. Y si se dan en una situación en una relación de trabajo, hay que regular esa situación. Porque la ley, por ejemplo, en materia de software, la ley en materia de software establece, por ejemplo, que la titularidad del software creado en relación de dependencia pertenece al empleador, pertenece al empresario. Pero no hay mucho más. Y cuando estamos ante una creación colectiva y en relación de dependencia, creemos que la normativa tendría que empezar también a proteger a esos colectivos y regular, como se regula en el derecho de trabajo, esa relación de dependencia. De la misma forma que se hace para el audiovisual. El problema de la creación cinematográfica, que ya fue tomado en el convenio de Berna, porque el avance tecnológico va llevando a esas regulaciones. Cuando aparece el cine, aparece la creación colectiva cinematográfica y ya Berna empieza a dar normas y ya las leyes empiezan a dar normas donde el productor queda como representante de la obra, como aquel que puede ejercer los derechos sobre la obra, regula quiénes son los coautores que tienen derechos propios, quiénes no los tienen, etcétera, etcétera. Bueno, en ese camino tenemos que seguir siguiendo porque la creación cada vez es más colectiva y cada vez más se hace en relación de trabajo. Entonces, la reforma del 2003 sí consagró un montón de derechos a favor de los titulares de los derechos, un montón extendió los derechos de autor, los aumentó y los extendió, pero no actualizó el capítulo de excepciones y limitaciones, como estábamos hablando, ni estableció normas de protección suficientes para los autores originarios. Y en consecuencia, creemos que el equilibrio entre protección y acceso no se mantiene. Me están cortando un minuto. Dale, gracias. Entonces voy a plantear en un minuto el último tema
Y voy a pasar las diapositivas sin comentarios, porque si no acá el señor que hoy se ríe se va a empezar a poner cara fea. ¿Sí? Bueno, el tema de los derechos de autor en Internet. Los dos derechos son la reproducción, la bajada, porque el derecho de reproducción se extendió a bajar. Hoy cargar en una memoria es reproducción, la puesta a disposición. Intuitivamente lo podemos ver. Bueno. ¿Qué pasa con Internet? Hacen posible el acceso y la difusión de las obras a un número indeterminado de personas y sin costo. El one click. Yo, con un clic, puedo poner a disposición una obra inmediatamente a un público indeterminado. Puedo hacer millones y millones de copias, hablando... y eso pone el sistema, en nuestro entender, pone en crisis el sistema de derecho de autor. Porque el derecho de autor estaba concebido sobre dos bases: el formato físico y el control de la cantidad de reproducciones. Internet pone en crisis esas dos situaciones. Porque no hay formato físico y entonces la obra inmaterial se vuelve fácilmente transmisible y reproducible. Y porque, en consecuencia, la cantidad de ejemplares no es controlable. ¿Qué pasa? La reacción que hubo fue tratar de extender los derechos de autor que estaban concebidos para el formato material y el control de copias a un ámbito distinto. Y eso, a nuestro entender, lo que está haciendo en realidad es restringir el acceso a las obras, trabar la circulación de las obras. Es decir, no explotar las posibilidades que da ese medio. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Adaptar la legislación. ¿Cómo? Bueno, concibiendo limitaciones y excepciones para el ámbito digital y hacer otra cosa más, buscar nuevas formas de que el autor efectivamente reciba una justa remuneración por el uso de sus obras en el entorno digital. Y hablo de remuneración, porque, con esto termino, en los hechos lo que está pasando ya desde antes, ya en el entorno analógico, es que el derecho de exclusión es un derecho del productor o del representante o del editor para poder llevar adelante su trabajo. Pero el verdadero derecho del autor o del intérprete o del artista es el derecho de remuneración. Y creo que por allí están las vías que tenemos que trabajar para reencontrar un equilibrio que permita el uso, la explotación de las posibilidades del mundo digital y remunere a los autores y permita seguir generando la creación. Gracias.